Muy buenas tardes, ministros, compañeros y ayudantes también de ministros. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Joel capítulo 3, verso 10 en adelante, o 9 en adelante, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: echad la hoz, porque la mies está madura. Por tanto, nuestro tema de esta ocasión viene a ser el tiempo de la siega o tiempo de la cosecha. Echad la hoz, porque la mies está madura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las cosas de Dios que Él hará en la tierra han sido colocadas en la Biblia en parábolas, siendo hechas esas parábolas con las cosas naturales de la tierra, de los seres humanos, para que podamos comprender por medio de esos simbolismos lo que estará pasando en el programa de Dios. Por ejemplo, aquí cuando nos habla de la siega, vean, nos está hablando de algo que Dios va a hacer, y está comparado con la siega, la cosecha, en donde se recoge el fruto correspondiente. Ahora, encontramos que esto viene desde el Génesis y sigue hasta llegar al libro del Apocalipsis. En la Biblia, en forma de parábolas, están cosas escondidas desde la fundación del mundo, que son abiertas y son cumplidas cuando llega el tiempo para cumplirse lo que Dios ha establecido. Ahora, con relación al tiempo de la cosecha, para echar la hoz y cosechar el fruto, vean, de esto nos habla también el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14,
verso 14 al 20, donde dice, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel que clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Vean cómo desde el Génesis viene hasta llegar al libro del Apocalipsis, todo este secreto escondido en la siembra y la cosecha. También sigue diciendo, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, o sea, cosechada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poderes sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1200 estadios. Ahora aquí tenemos dos cosechas muy, pero que muy importantes. Ahora, la cosecha o siega de la mies es primero, y después la de las uvas. Si usted busca la temporada correspondiente, pues usted encontrará que eso es en el verano. A principio de verano viene la cosecha de la mies, y luego viene más adelante la cosecha de las uvas, y así por el estilo. Ahora, encontramos que Cristo dijo que cuando nosotros veamos las señales que Él dijo que estarían cumpliéndose en el tiempo final, Él dijo que nosotros reconociéramos que el verano estaba cerca. Y es en el tiempo del verano que se lleva a cabo la cosecha. Por lo tanto, nos habla de un tiempo muy importante en el programa de Dios, en donde la cosecha no va a ser de trigo o de cebada. La cebada es primero y después del trigo. La gavilla mecida, de esa gavilla de las primicias mecida, la primera que fue mecida, representa a Cristo, que fue Cristo resucitando el domingo de resurrección, luego del sábado. Vean, luego de estar 3 días muerto, resucitó el día domingo, y luego ascendió al cielo y se presentó ante Dios. Fue presentada la gavilla mecida. Esa era la gavilla, el mazo de espigas de cebada que eran tomadas y presentadas ante Dios, mecidas ante Dios. Luego más adelante venía la cosecha del trigo y se presentaba a Dios de las primicias. Vean, aquí está en Levítico capítulo 23. Vamos a leer los 2 pasajes. Capítulo 23, verso 9 en adelante dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea,
que cuando se iba a comenzar la cosecha, se tomaba primero unas gavillas, unas espigas de cebada y se presentaban a Dios. Se le entregaban al sacerdote y el sacerdote las presentaba a Dios. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Y el sacerdote mecía la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, El día siguiente del día de reposo la mecerá, o sea, el día domingo, que es el día que le sigue al sábado, que le sigue el día de reposo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será, y ahí comienza a explicar cómo será la ofrenda. Luego, verso 15 en adelante dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, desde el día domingo, contaréis desde el día que han ofrecido la gavilla mecida, contaréis, ahora dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, o sea, 49 días. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y ahora se cuentan 49 días contando el día domingo en que se ofreció la gavilla mecida. Entonces ya son 49 días. Y luego el día que le sigue es el día 50, en donde se ofrece el nuevo grano a Dios. De vuestras habitaciones traeré 2 panes para ofrecer para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Jehová. Tienen levadura porque esto representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Esas 2 panes que serán ofrecidos como ofrenda mecida a Dios, vean, representa a la iglesia del Señor. El día de Pentecostés, allí nació la iglesia del Señor. El día 50, después que Cristo resucitó. Contando el día que Cristo resucitó, que fue domingo, se cuentan 50 días. Ese día 50 vino el Espíritu Santo sobre 120 personas. Ahora Cristo, antes de irse, no les dijo, cuenten 50 días desde el día que yo resucité, y el día 50 va a venir el Espíritu Santo. No les explicó nada de eso, sino que Él dejó eso quietecito. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y poder. Pero vean, todo se cumplió como Cristo lo dijo, aunque Él no explicó qué día. Quizás, si Él explica, va a ser el día número 50. Cualquiera podría decir, bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, el día número 50 yo voy a estar aquí. ¿Por qué ese va a ser el día? ¿Para qué voy a estar antes? Pero, vean ustedes, era un asunto de estar allí todo el tiempo, porque Él dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. No se vayan a predicar hasta que sean llenos del Espíritu Santo y de poder. Y ahora, en esos días, vean, hubo muchas cosas que ellos tenían que poner en orden y tenían también que elegir a otra persona como apóstol. Entre ellos, eso fue una de las cosas que hicieron. Y ahora hubo un sinnúmero más de cosas y estaban unánimes, juntos, o sea, en un mutuo acuerdo, en un mismo acuerdo, todos
no solamente estaban juntos físicamente, sino estaban unánimes, pensando y creyendo una misma cosa y esperando una misma cosa. ¿Qué estaban esperando? El Espíritu Santo que viniera sobre ellos. Ninguno de ellos había nacido de nuevo todavía. Necesitaban nacer del agua y del Espíritu. Ahora, podemos ver que era muy importante estar ellos allí y estar no solamente juntos físicamente, sino unánimes, creyendo, pensando una misma cosa. Tenían un mismo propósito: recibir el Espíritu Santo. Esa era la meta de estar ellos allí reunidos. Y estaban en el aposento alto. Cuando se dice aposento alto, pues se habla de la parte más alta del lugar donde ellos estaban reunidos. Ahora, pudo haber sido donde tomaron la Santa Cena, ¿verdad? Que fue también un aposento alto. Ahora, lo importante era que estaban en Jerusalén y estaban en el lugar correcto y estaban unánimes en adición a estar juntos allí. Ahora la Escritura dice que eran como 500 personas las que vieron a Cristo luego de él estar resucitado. ¿Y por qué no estaban allí las 500 personas en el aposento alto? Es muy importante no ser del grupo grande, sino del pequeño que persevera hasta recibir lo que Dios ha prometido. Y ahora vean cómo todo lo que iba Cristo a hacer conforme a como él prometió estaba ya tipificado en estas fiestas que Dios le había dado al pueblo hebreo. Y también lo que él hará en nuestro tiempo está ahí. Y lo que hará con el pueblo hebreo está ahí también. El reino milenial está ahí también. Es el tiempo o fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. Y cuando Dios se revela al pueblo hebreo, eso es la trompeta del primer día del mes séptimo, antes que comience el día 10, que es el día de la expiación. El día primero del mes séptimo se suena la trompeta. Ahora vean cómo en 7 fiestas importantes que Dios le dio al pueblo hebreo, ahí está todo lo que Dios haría. Y vean ustedes, está ahí la cosecha. La cosecha ya no de plantas de trigo literales, sino la cosecha de aquello que representa el trigo, que son seres humanos. Y ahora encontramos que en el campo hay trigo, pero también hay cizaña. Encontramos que en el campo hay trigo y también hay uvas ahí. Hay uvas buenas y hay uvas malas. Porque cuando Cristo dice en el capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y también él dice que dice vosotros sois los pámpanos. O sea, esas son las ramas donde las uvas nacen. Y él enseña que el pámpano tiene que estar en la vid. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Como una rama de uva cortada, usted se la lleva y dice, aquí llevo mi rama de uva, la voy a guindar aquí en un lugar y voy a tener muchas uvas. No, tiene que estar en la vid, en el tronco ahí, tiene que estar conectada. Y ahora cada persona tiene que estar
conectada a Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, y por consiguiente tiene que ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada etapa de la iglesia viene a ser una rama. La iglesia es la que está unida a Cristo y la que llevaría mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios, como cuerpo místico de creyentes. Y nosotros como individuos también somos ramas donde tiene que surgir el fruto del Espíritu de Dios. Ahora, cuando Cristo dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos la rama, los pámpanos, esa es la vid buena. Pero cuando nos habla en Apocalipsis capítulo 14, verso 17 en adelante, ahí donde un ángel viene con la hoz aguda y les ha ordenado que eche la hoz sobre la tierra, dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. En el lagar de la ira de Dios. Por tanto, eso nos habla del juicio divino para esas uvas que serán cosechadas, las cuales son gente de naciones, pueblos y lenguas. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,200 estadios. Ahora podemos ver que todo esto que sucederá en este tiempo final ya fue reflejado en la forma de la siembra y la cosecha. En la forma de la siembra y la cosecha del trigo, y en la forma de la siembra y cosecha de las plantas de uvas, de la vid y sus ramas y el fruto. Ahora, nuestro tema aquí es echa la hoz, porque la mies está madura. Por lo tanto, enfocamos principalmente hacia el pueblo de Dios, el tema de hoy. Pero miren, cuando Joel nos habla aquí, nos habla de un tiempo de guerra. Y ahora, para ese tiempo, es ordenado echar la hoz, echa la hoz, porque la mies está ya madura. Y ahora nos habla, aquí dice, venid, descended, porque el lagar está lleno. Y aquí nos habla del lagar. Y cuando habla del lagar, ¿de qué está hablando? De la planta, ¿de qué? De uva, de la vid. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y ahí nos habla de la cercanía de ese momento en que el juicio divino va a caer sobre la raza humana. Dice, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión. Recuerden que el reverendo Julio Morara en el mensaje, el futuro hogar del novio y de la novia, el futuro hogar de la novia,
terrenal y del novio celestial. Dice que Sión siempre es la iglesia. Y dice también que Jerusalén es el pueblo hebreo. Ahí, en esa explicación que él da. Y ahora, Jehová rugirá desde Sión. Cuando ruge, ruge como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá. Y eso es Apocalipsis 10. Donde Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, ruge como cuando clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Por lo tanto, la voz de los 7 truenos estarán saliendo, surgiendo, siendo escuchados. ¿Dónde? En Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Y dará su voz desde Jerusalén. Ya eso es el mensaje yendo al pueblo hebreo. Y temblarán los cielos y la tierra. Eso nos habla de terremotos que vienen acompañados o que a los cuales le acompañan también los maremotos. Y también por explosiones atómicas también vendrán terremotos que serán ocasionados por explosiones atómicas, las cuales contribuirán a esos terremotos y esos problemas de la tierra. Sigue diciendo en Hebreos, vean, en Hebreos, ya que habla aquí que temblarán los cielos y la tierra, veamos lo que San Pablo dice en Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millones, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, o sea, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora vean lo que dice Joel. Aquí San Pablo lo cita y nos habla acerca de esto, y ahora nos muestra que la misma voz que estremeció la tierra ahora va a estremecer los cielos también. Y ahora el que habla desde el cielo es Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia de edad en edad, a través del mensajero correspondiente a cada edad. Ahora veamos en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ahora ahí podemos ver todo esto que está hablado, profetizado, lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, lo cual nos habla del juicio divino, donde va a ser quemada la cizaña con fuego atómico. El día ardiente como un horno es para quemar la cizaña. Por eso
la cizaña será recogida, atada en manojos y echada ¿dónde? En el horno de fuego. Ahora, esto también es lo mismo que dice Malaquías capítulo 3, verso 1 al final dice, vamos a leerlo completo, dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, si siguen leyendo, ahí nos habla, donde dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahora podemos ver que todo esto nos habla del juicio divino que ha de venir sobre la raza humana. Por eso fue que cuando Cristo leyó en San Lucas, ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, ahí él está leyendo el pasaje de Isaías 61 y se detuvo en la parte final de ese capítulo 61, verso 2, ahí se detuvo, donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo, porque si continuaba leyendo, vean lo que a continuación decía, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro es para ser proclamado en este tiempo final, por Cristo en el Espíritu Santo en este tiempo final. Y esa será la voz del que habla desde el cielo, hablando una vez más. Habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, habló desde el monte Sinaí, habló a través de los diferentes profetas, habló luego en carne humana a través de Jesucristo, habló a través de San Pedro y a través de los 7 mensajeros, y ahora, una vez más, otra vez, tenemos la promesa que estará hablando sobre el monte de Sión. Estará rugiendo, rugirá desde Sión, desde el monte de Sión. Si ruge, pues ruge como león. Amén. Estará hablando como león. Y esos son los 7 tribunos de Apocalipsis 7. Amén. Y con la voz de Cristo hablando como león, estará abriendo el misterio del 7º sello. Y ahora encontramos que la voz de Cristo hablando por última vez, hablando desde el monte de Sión, estará revelando las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora, echa la hoz, porque la mies está madura. Encontramos que todo esto que era hecho con cosas naturales como el trigo, la cebada, el trigo y también la vid de uvas, ahora todo eso era el tipo y figura de lo que sucedería entre seres humanos. Cristo es las primicias. Cristo es esa gavilla que fue ofrecida ante Dios. Él es
el primero de entre los muertos, el primero que ha resucitado con vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15. Dice el apóstol Pablo, capítulo 15, verso 20 en adelante, dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es las primicias de los que durmieron. Con Cristo se levantaron los santos del Antiguo Testamento. Y Cristo es las primicias. El primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ahora podemos ver aquí San Pablo usando también los términos de la siembra y de la cosecha. Cristo es las primicias de los que durmieron. Cuando Cristo resucitó, dice la Escritura en San Mateo 27, verso 51 en adelante, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿Ven? Después de la resurrección de Cristo. Y ahora podemos ver que Cristo es las primicias de los que durmieron. Y Él es la gavilla que fue mecida y presentada a Dios. Y luego el día de Pentecostés tenemos allí todos los que fueron presentados a Dios. Sí, la gavilla, el primero que fue cosechado, fue aceptado, luego la cosecha sería buena. Ahora encontramos que el día de Pentecostés fue el día 50, y 50 significa Pentecostés, o Pentecostés significa 50. Y allí comenzó la iglesia del Señor Jesucristo con 120 personas, y el mismo día creció, porque como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia cuando Pedro predicó su mensaje de parte de Dios.
Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo ha estado viviendo en Pentecostés. Amén. Todo este tiempo que ha estado transcurriendo está representado en el día de Pentecostés, en donde son presentados a Dios todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así como también la dispensación de la gracia está representada en el día de la expiación, y también está representada en el día 50, el día de Pentecostés. Los que son presentados a Dios y aceptados, vean, son los que reciben el Espíritu de Cristo. Y ahora, todas estas personas, ¿de dónde son? De entre los seres de la tierra. Ahora, encontramos que en lo espiritual se ha estado realizando todo esto, pero viene la parte física también, que es para este tiempo final, donde son llamados y juntados también los escogidos y son preparados para ser transformados, para recibir la parte literal que será nuestra transformación, que será la adopción nuestra, lo cual será la redención del cuerpo, el cuerpo nuevo y glorificado. Con el día de Pentecostés y en el día de Pentecostés recibieron una transformación interior, recibieron el nuevo nacimiento y recibieron un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Todo eso en el campo espiritual ha estado moviéndose de etapa en etapa, y ahora, cuando se complete también toda la cosecha, el recogimiento de todos los hijos e hijas de Dios en el cuerpo místico de Cristo, entonces vendrá la parte física de lo que el día de Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo en lo espiritual fue allá, lo cual tiene que suceder en cada hijo e hija de Dios a través de las diferentes edades, y luego vendrá la parte física. La parte física, lo cual será la transformación nuestra, donde recibiremos un cuerpo físico glorificado. Y ahora, para eso es que viene cada etapa, cada edad, hasta que se cumplen las 7 edades de la iglesia. 7 edades de la iglesia. Vean, en 7 edades se cumplen aquellos 7 sábados festivos que hubo en esos 49 días. Porque en 49 días hay 7 sábados, y luego viene el domingo, que fue el día de Pentecostés. Ahora, vean, a la misma vez que se está cumpliendo la parte espiritual, se está moviendo también todo para el cumplimiento de la parte física. En cada etapa, en cada edad, encontramos que hay un ciclo representado en una semana. De esas 7 semanas, ahora cada edad corresponde a cada una de esas semanas. Y hay 7 edades, hay 7 semanas. Y luego viene el domingo, que es la edad de la piedra angular. Y nos toca a nosotros el día 50 actualizado, que viene también a ser el año 50,
Por eso encontramos luego en el capítulo 25 del Levítico, verso 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Vean, cada año de reposo es para Dios, como es el séptimo día. Ahora vean, lo mismo que sucede semanalmente, que el día séptimo es el sábado, día de reposo para Dios. Ahora, cada 7 años, el séptimo año es año de reposo de la tierra. Por lo tanto, es año de reposo para Dios. No pueden sembrar durante ese año. En el año sexto, Dios dará el doble o el triple para que tengan para el tiempo en que no van a trabajar, que es el año séptimo, y tengan también para el año octavo, porque van a necesitar también para ese año. Ahora encontramos, vamos a ver, o el año sexto, Dios da alimento para el año sexto y para el año séptimo también. O sea que en un año, el año sexto, la cosecha será el doble. Da pan para 2 días, para 2 años. Ahora vamos a continuar aquí leyendo, dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñero no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. O sea que en el año séptimo de descanso no pueden cegar la tierra. O sea, no pueden tener una cosecha para vender y así por el estilo, sino que ese año lo que de la tierra es para comer. No es para estar cosechando y vendiendo, sino para comer la familia. Va y recogen alguna fruta para comérsela. Y así por el estilo. Y contarás 7 semanas de años. Ahí aparecen otra vez 7 semanas, pero ahora son de años. Y contarás 7 semanas de años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra tierra, a vuestra posesión,
Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Aquí voy a buscar aquí en esta otra Biblia que está nueva y estamos por el verso 15 al 16. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos, Entonces yo os enviaré mi bendición el año sexto, y ella hará que haya fruto por 3 años. Es cuando se llega al año número 48. El año número 48 producirá tanto que dará fruto el año número 48, dará bendición para el año 49 que no pueden sembrar y para el año 50 que tampoco pueden sembrar. Y sembraréis el año octavo, ahora esto es cada 7 años, y sembraréis el año octavo del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Ahora, hay muchas personas que dicen, yo tengo tanto terreno y tengo un título de propiedad. Pues mire, nadie tiene nada. Dios dice aquí que la tierra ¿de quién es? De Dios. El ser humano está viviendo la tierra en usufructo. El título de propiedad de la tierra y de todo terreno lo tiene Dios. Es el libro de los 7 sellos. Lo único que las personas tienen cuando compran y venden es una nota. Es una nota que no tiene fondo allá en el cielo. Porque el dueño original es Dios y no le vendió a nadie la tierra. Por eso es que el año 50 es de liberación. Cada uno regresa a su familia y a su herencia, a lo que Dios le ha dado por heredad. Pero Dios tiene el título de la heredad. Porque Adán lo perdió
cuando pecó. Por lo tanto, el ser humano no tiene título de propiedad del planeta Tierra, ni siquiera de 1 metro cuadrado de la tierra, ni siquiera de un grano de arena. El título lo tiene Dios y es el libro de los 7 sellos, el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver que la Escritura dice que el año 50 la tierra regresará a su dueño original. La herencia regresará al dueño original. El dueño original, a quien Dios se la otorgó, regresa a la herencia. Pero el título lo tiene Dios. Pero regresa al terreno que por heredad Dios le dio, aunque es en usufructo, dicen acá, en usufructo, pero tiene una nota de parte de Dios, la persona. Ahora, esa nota no es transferible. Pueden hacer otros títulos, son otras notas, pero la nota original no es transferible, sino que se queda en la familia y va pasando de uno a otro, pero no es transferible a otra persona, sino que pasa, se queda en la misma familia. Ahora, ¿qué ha mostrado Dios con eso ahí en la Biblia? Por cuanto Dios ha otorgado el planeta Tierra a Adán originalmente. Adán era el dueño de la tierra, recibió el título de propiedad, lo tuvo. Pero por cuanto, vean, y era el que le puso nombre a todos los animales y a los árboles y a todo. Él era el rey aquí en la tierra. Era Dios colocando un hijo suyo para que gobernara este granito de arena comparado con el universo completo. Y siendo un hijo de Dios, vean, ¿a quién fue otorgado originalmente la tierra? A un hijo de Dios, al primer Adán. Perdió Adán esa bendición porque el diablo engañó la raza humana y entonces el diablo legalmente se apoderó del planeta Tierra. ¿Y qué hizo? Encontramos que el diablo ha estado apoderándose del planeta Tierra y la descendencia del maligno se ha estado apoderando del planeta Tierra. Vean, la Escritura dice, no, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Ahora vean, esa descendencia se ha estado apoderando del planeta Tierra y se mezcló también la descendencia de Adán con la descendencia de Set, se mezcló con la descendencia de Caín y eso trajo problemas y trajo luego el diluvio. Para ese tiempo hubo mucha violencia en la tierra y todo pensamiento del ser humano era de continuo al mal. Y hubo mucha violencia, muchas guerras, muchos problemas, guerras de naciones, de una nación con otra y también guerras de una familia con otra y guerras, peleas en las mismas familias. Y Dios trajo el juicio divino. Dios juzgó desde su trono y condenó la raza humana. Pero no podía destruir a Noé, porque Noé efectuaba el sacrificio por el pecado y estaba cubierto por la sangre de aquellos sacrificios que él ofrecía a Dios, por él y por su familia. Recuerden que él
padre de la familia, era también el sacerdote de la familia. Era como un sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio por él y por su familia, como lo encontramos en el caso de Job, el cual pensaba: mis hijos habrán pecado, quizás han pecado, y entonces él ofrecía a Dios sacrificio por el pecado, incluyendo en ese sacrificio a sus hijos, o sea, sacrificaba por sus hijos también, para que así sus pecados estuvieran cubiertos delante de Dios con la sangre de sus sacrificios. Ahora encontramos que ya para el tiempo de Noé, el pecado había llegado a tal grado que ya Dios lo había juzgado cuando Dios le dijo a Noé que iba a destruir la raza humana. Ya Dios había juzgado y había condenado a la raza humana. Pero vean ustedes, luego encontramos que Noé tenía sus pecados cubiertos, él con su familia, por causa del sacrificio que él efectuaba por el pecado, y ahora Dios no podía destruir a Noé. Por lo tanto, no podía traer el juicio divino sobre la raza humana hasta que Noé no tuviera una forma de escape. Y Dios le dijo cuál era la forma de escape: la construcción de un arca. Y le tomó a él unos 100 años construir el arca, pero ya antes de la destrucción, ya 120 años antes, ya Dios había juzgado y condenado la raza humana. Y luego le apareció a Noé y le dio la noticia del juicio celestial. O sea que si Noé tenía 500 años cuando comenzó a hacer el arca, y cuando vino el diluvio tenía 600, pues le tomó 100 años. Y de los 120 años que Dios habla, serán 120 años los años del ser humano. Entonces, 20 años antes de hablarle a Noé, ya Dios había juzgado y condenado la raza humana. Ahora, Dios tuvo paciencia. ¿Con quién? ¿Con el mundo? No. La paciencia de Dios con el mundo llegó hasta que Dios juzgó la raza humana y la condenó a muerte. Hasta allí llegó la paciencia. Pero Noé era visto por Dios sin pecado, y ahora Dios le dice: haz un arca en tal forma. Noé construyó el arca, le tomó unos 100 años, parece que no tenía mucha ayuda. Él y su familia, y no se sabe cuántos carpinteros o ebanistas logró conseguir que le ayudaran, ya se fuera cobrando en alguna forma, vean, para construir una embarcación como esa. En la actualidad no se necesita tanto tiempo. Así es que de seguro tuvo sus dificultades, pero logró terminar. Mientras llegaba ese tiempo, la paciencia de Dios, 100 años Dios teniendo paciencia con Noé. No sabemos cuántas veces se levantó tarde para empezar a trabajar. No sabemos cuántas veces, a causa de los problemas que tuvo, se pudo haber desanimado, pero él sabía que iba a venir el juicio divino. No se sabe cuántas veces su familia no le ayudó como tenía que ayudarle, y no se sabe cuántas veces estuvo flojo económicamente, porque una construcción de ese tamaño
necesita bastante dinero. Cuando ustedes están construyendo un auditorio, un local para la obra de Dios, ustedes pueden experimentar lo que es eso. Y si con algo tan pequeño pasamos trabajo para construirlo y que quede como deseamos nosotros, ¿cuánto más una arca, una embarcación tan grande de 3 pisos? Sí, para hacer un solo piso nosotros pasamos trabajo. ¿Cómo sería para Noé? Y además, predicando, o sea que dando el mensaje y trabajando también. ¿Y cuántos vendrían a reírse de él cuando veían esa embarcación, esa construcción que él estaba haciendo? Y pensaban, estás perdiendo el tiempo. Pero no lo estaba perdiendo. Era la única forma de escape. Y Dios pues tuvo paciencia con su profeta Noé, un profeta dispensacional. Era el único que tenía el mensaje de Dios. Era el único que sabía las cosas que iban a suceder. Y era el único que tenía, así dice el Señor. Era el único que tenía la revelación verdadera de Dios para aquel tiempo. Y ahora, ese era el que estaba luchando en la labor que tenía que llevar a cabo para construir el arca, para salvarse él y todos los creyentes en el mensaje que él tenía de parte de Dios. Y vean, con 100 años de trabajo en la construcción del arca, 100 años de lucha, cuando entran al arca, fueron más los animales que entraron que la gente que entraron. Contándonos 8 personas. Todo ese trabajo para 8 personas nada más. Los otros pues no creyeron y no entraron y no se salvaron. Ahora, ¿qué tiene que ver el 8 con este tiempo? Las otras edades no entrarán. Las otras edades ya han muerto espiritualmente esas edades, y ya esas edades no van a ser transformadas. La gente en esas edades actualmente, los que vivieron en la edad cuando estaba vigente y ya han muerto, esos resucitarán en cuerpos eternos. Y solamente estarán en la tierra los que corresponden al número 8. Ahí tiene. Como en los días de Noé. 8 allá, el 8 acá. El arca allá, Cristo acá. El arca de salvación. Y el arca allá, la iglesia acá, donde están los hijos de Dios en tiempo presente. Ahora, ¿desde cuándo se está anunciando que viene el juicio de la gran tribulación? Cerca de 2000 años, más que en el tiempo de Noé. Aunque antes de Noé, también Enoc habló del juicio divino que vendría, lo cual se aplica a aquel tiempo y se aplica a este tiempo también. Así es que muchas personas podrán decir, si eso en cada siglo y en cada milenio, grupos religiosos han estado diciendo que Dios va a destruir la raza humana, que viene el fin del mundo, que viene el juicio de la gran tribulación, y no han venido. Y algunos se burlan en vez de decir, gracias a Dios que no han llegado. Gracias a Dios que no han venido todavía. Y no saben por qué no han venido. Ha sido no porque Dios no va a destruir con el juicio divino de la gran tribulación el reino de los gentiles, el reino que se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido, sino porque ha tenido paciencia
con todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario y por los cuales Cristo hace intercesión con su sangre. Y hasta que Cristo no haya redimido hasta el último escogido de Dios, hasta que no lo haya limpiado con su sangre y haya hecho intercesión ante el Padre por él, no puede él salir del trono de intercesión. Por lo tanto, Dios ha tenido paciencia y todavía tiene paciencia hasta que haya entrado hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahí está el secreto de por qué, aunque se ha anunciado desde tantos miles de años atrás, el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Eso será cuando se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas personas quizás pensaron, será en el tiempo de nuestro hermano Branham, pero ya se fue y no sucedió. Muchos pensaron, tiene que ser del 33 al 77, porque nuestro hermano Branham dijo que del 33 al 77, estas 7 visiones deben de haberse cumplido. ¿Y qué pasó? ¿Falló él? No falló. Es que todavía para el 77 no se había completado la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo no puede traer el juicio divino de la gran tribulación sobre la tierra si no ha completado su iglesia y si no resucita a los muertos en Cristo y nos transforma a nosotros y nos lleva con él a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué hubiera sucedido si para el 77 el juicio divino hubiera venido sobre la tierra? Bueno, Cristo se hubiera quedado sin la recepción. No hubiera habido cena de las bodas del Cordero y tampoco bodas del Cordero. Así es que vean ustedes todo lo que está en juego y vean ustedes por qué Dios ha extendido su paciencia. Y ahora, así como la paciencia de Dios estaba, por supuesto, con su iglesia y por su iglesia, en cada edad, Dios tenía paciencia con el grupo de esa edad. Y ahora, la paciencia de Dios, ¿con quién está? Con nosotros. Dios no está teniendo paciencia con el mundo, ni con las etapas que ya murieron. Pues ya los santos de esas etapas están en el paraíso, no tienen ningún problema. Él está teniendo paciencia con usted y conmigo y con nuestros hermanos de nuestras congregaciones y con todos los que faltan por venir. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser completada, como el arca tenía que ser completada en su construcción. Por lo tanto, todos los pertenecientes al cuerpo místico de Cristo, vean, Cristo es el arca y la iglesia es Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser completada, tienen que estar dentro de la iglesia todos los escogidos de Dios. Este es un tiempo como los días de ¿quién? De Noé y como los días de Lot. En ambos hubo un mensajero dispensacional y en ambos tiempos hubo un juicio divino sobre la raza humana. En el tiempo de Noé hubo juicio mundial. En el tiempo de Lot y Abraham hubo juicio para aquellas naciones que son tipo y figura de este mundo, de este reino de los gentiles que se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. Así es que podemos ver en qué tiempo nos encontramos. Podemos ver que la lectura que tuvimos nos habla que las naciones se reúnan y
dice en ese pasaje que tuvimos ahí, en el capítulo 3, dice de qué estarán hablando las naciones. Capítulo 3, verso 9 en adelante dice, proclamad esto entre las naciones. Guerra, proclamad guerra. ¿Y qué se está proclamando en la actualidad? Así es que este podría ser ese tiempo que está ahí profetizado. Y si no es este tiempo, está muy cerca esa proclama de guerra. Pero recuerden que en Apocalipsis capítulo 7, el ángel que viene con el sello de Dios vivo le habla a los 4 ángeles que tenían el poder para las guerras, que no sople viento alguno guerras sobre la tierra hasta que sean sellados 144,000 hebreos. Ahora, esto que está sucediendo ahora es algo pequeño, pero hay una orden para que no se extienda a un grado mundial, a una tercera guerra mundial todavía, porque tienen que ser llamados, juntados y sellados en su frente 144,000 hebreos. Pero esto que está sucediendo es una señal de que estamos muy cerca de nuestra transformación y del llamado de los 144,000 hebreos. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, eso es para juicio. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de los hombres. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Sión es la iglesia. El pueblo hebreo, en el libro de citas, páginas 22 y 23, dice que cuando los hebreos vean a Cristo viniendo por su iglesia, ellos dirán, este es el que estamos nosotros esperando. Y en Apocalipsis, y en el libro de los sellos, página 57, también ahí el reverendo William Branham dice que ese ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10 es el ángel del pacto, es Cristo. Y dice, él es un mensajero de los judíos, él viene por los judíos, por Israel. Y luego dice, la iglesia está a punto de ser raptada, él viene por su iglesia. Y ahora, el ángel del pacto, Cristo, en Apocalipsis 10, viene por el pueblo hebreo, pero la iglesia todavía está aquí. Por lo tanto, viene por su iglesia primero, y entonces tiene la iglesia que recibir la fe para ser transformada. La fe, la revelación de la venida de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo. Y el pueblo hebreo va a ver a Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, en medio de su iglesia manifestado, y dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Todo eso
está dentro del misterio del séptimo sello, del cual algunas veces no hablamos abiertamente para que no se interrumpa el programa que hay dentro del séptimo sello, el cual, conforme la promesa, tiene que ser cumplido, ¿dónde? En Sion, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y tiene que ahí rugir, como cuando clama un león. Tiene que rugir, porque de Sion, y en Sion él rugirá. Dice, y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén. Ahora, todo eso es profecía que tiene que ser cumplida, y para que no se interrumpa el programa que hay ahí, que está ligado a Apocalipsis 11, porque en Apocalipsis 10 viene el ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano y le entrega a un hombre. Ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Y le dice que se lo coma, y luego le es dicho, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y luego, Apocalipsis 11, es el ministerio de los dos olivos profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y luego Apocalipsis 11, verso 15 en adelante, es el juicio divino cayendo en la gran tribulación sobre la raza humana. Todo eso está ligado al sexto sello y séptimo sello. Pueden leer la página 128, 129 y 130 del libro de citas. Ahí ustedes encontrarán más información, porque ahí dice el reverendo William Branham que la séptima trompeta, como el séptimo sello, es que la venida del Señor. Y también dice lo que es el séptimo sello para la iglesia, o sea, la venida del Señor, es la séptima trompeta para Israel. Y la séptima trompeta para Israel es Moisés y Elías. Y dice que es lo mismo. Lo que es el séptimo sello para la iglesia es la séptima trompeta para Israel. Y también dice, la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Es que el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con sus ángeles. Por lo tanto, donde está el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, estará el cumplimiento de la venida de los dos olivos. ¿Y dónde estaba todo eso? Representado en el lugar santísimo, donde Salomón construyó dos querubines de madera de olivo y los cubrió de oro. El oro representa la divinidad y la madera representa la humanidad. Ahora, ¿dónde estaban los dos árboles de olivo? Vean, uno a cada lado del candelero o candelabro en la profecía de Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14. Ahora vean cómo todo está ligado a la iglesia del Señor Jesucristo. De Sion vendrá el libertador para el pueblo hebreo. El libertador viene a Sion y de Sion luego al pueblo hebreo. Ahora podemos ver por qué para este tiempo final es ordenado que se eche la hoz, porque la mies ya está madura. Ahora Cristo dijo en una ocasión que oraran al Padre, al dueño de la mies, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Y que oraran pidiendo a Dios, al dueño de la mies, que envíe más obreros a su obra, a su mies, porque los obreros son pocos y mucha es la mies. Ahora, en cuanto al recogimiento de los escogidos, con la gran voz de trompeta, eso es el recogimiento del trigo de la iglesia de Jesucristo, de los escogidos del día postrero, y luego el recogimiento de los hebreos, 144,000 hebreos.
También luego encontramos que viene esa etapa donde las uvas son echadas en el lagar de la ira de Dios. Eso nos habla del juicio de Dios, donde van a estar todas las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, no están cubiertos con la sangre de Cristo y entonces tendrán que ser echados a la gran tribulación, donde el juicio divino caerá sobre la raza humana. Ahora hemos visto nuestro tema, echad la hoz, porque la mies está madura. Hemos visto nuestro tema y ahora pedimos a Dios que envíe más obreros a su obra para que pronto se complete esa cosecha. Vean aquí en San Juan capítulo 4, verso 34 en adelante, dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, porque por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahora, podemos ver aquí que en la actualidad hemos llegado a un tiempo también de cosecha de siega. En los tiempos de Jesús y los apóstoles, vean, estaban cosechando lo que habían sembrado bajo la ley allá, estaban ahora cosechando para colocarlos en el reino de Cristo. Y ahora, al final de la dispensación de la gracia en donde estamos viviendo, se lleva a cabo una cosecha de todo lo correspondiente a la dispensación de la gracia. Se lleva a cabo una cosecha para recoger en medio del cristianismo el fruto, así como se recogió allá en medio del judaísmo el fruto, y lo colocaron ¿dónde? En el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora estamos viviendo al final de la dispensación de la gracia, donde se está entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. No ha terminado todavía la dispensación de la gracia, pero está llegando a su final, está en su último tiempo, así como la dispensación de la ley cuando Cristo estaba en la tierra y los apóstoles, estaba llegando a su final y se estaba entrelazando la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley en aquellos días. Y del precursado dependía ese entrelace. Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento y ahora Jesús, el mensajero para la dispensación de la gracia. Y ahora Jesucristo estaba no en la séptima edad, sino en la edad de la piedra angular, por cuanto Él es la piedra del ángulo, la piedra angular, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Y Él es la piedra angular para su segunda venida
¿Y a dónde tiene entonces que venir? A la edad de la piedra angular. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en un tiempo en que en lo espiritual, así como en cada edad se estuvo cosechando y colocando en el reino de Cristo millones de seres humanos, en lo espiritual están siendo cosechados y colocados en el reino de Cristo los escogidos de Dios. Y luego vendrá la parte física donde serán resucitados los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces todos habremos llegado a la perfección total, a la imagen y semejanza de Cristo nuestro Salvador. Para este tiempo todo girará alrededor del séptimo sello, junto al sexto sello y séptima trompeta. Por lo tanto, nuestro tiempo es el tiempo más importante en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como el tiempo más importante en medio del pueblo hebreo fue los días que Jesús estuvo aquí en la tierra, en donde hubo un entrelace dispensacional. Esos entrelaces dispensacionales son los más importantes en cada tiempo, porque son los que hacen que se cambie de una dispensación a otra dispensación. Y siempre Dios envía un profeta dispensacional para esa labor. Ustedes encuentran en diferentes mensajes del reverendo William Branham que dice: estamos doblando una esquina. Estamos haciendo un cambio de dispensación. Y ahora un cambio de dispensación solamente lo puede hacer un profeta dispensacional. Y ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, donde se está cosechando el fruto de este tiempo final y se está colocando dentro del reino de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y todo eso está sucediendo en lo espiritual y luego vendrá en lo físico, lo cual será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora, al conocer estas cosas y saber que lo que es cosechado para vida, ¿qué? Vida eterna. Y el que trabaja en la obra, dice que recibirá, ¿qué? Salario. O sea que Cristo no tiene a nadie en su obra, trabajando en su obra, para que le trabaje de gratis. En palabras más claras, cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que haya hecho en la obra de Cristo. Por lo tanto, lo que hemos de tener en el milenio y en la eternidad, en adición a la vida eterna, porque la vida eterna no es por lo que usted trabaja, es gratuita, pero los galardones tienen que ver con las labores que hayamos realizado en la obra de Cristo. Por lo tanto, el galardón de cada uno de ustedes será de acuerdo a lo que hayan trabajado en la obra de Cristo. ¿Y de quiénes serán los galardones más grandes que Cristo repartirá? De nosotros. Cuando decimos de nosotros, eso quiere decir que hemos trabajado y vamos a trabajar más en la obra de Cristo, conscientes de la labor que nos ha tocado realizar en la obra de Cristo. Por lo tanto, no se desanimen en ningún momento. Miren todos los problemas que pudo tener Noé, pero logró terminar el arca, aunque le tomó 100 años.
A ninguno de ustedes le tomará 100 años la labor que ustedes harán en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque en la actualidad las personas no viven tantos años y casi siempre uno comienza el ministerio a los 10 o 25 años, la mayoría. Por lo tanto, no llegaremos a 100 años en el ministerio cada uno hasta ser transformados. Así es que Noé en eso nos gana. Necesitó 100 años para terminar el arca que le fue ordenada realizar. Ahora, sabemos que vamos a estar listos, porque si Dios ha dicho que va a transformarnos a nosotros los que vivimos y va a resucitar los muertos en Cristo, entonces ya Él vio que vamos a ser transformados y eso significa que se va a completar la iglesia del Señor Jesucristo. No hay en ninguna escritura un lugar a dudas de que eso sea cierto. Por lo tanto, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Nos toca a nosotros trabajar en la obra de Cristo. Si alguien no trabaja, pues Dios le va a dar a otro que haga esa labor. Así es que se va a completar la obra de Cristo en su iglesia y eso va a ser en este tiempo final en donde todos nosotros esperamos estar vivos hasta que se complete la obra del Señor. Y si alguno se va adelante, pues le da de parte nuestra saludos a los hermanos que están allá y a todos los hermanos de otras edades y a los mensajeros de otras edades, si les es permitido visitarlos a ustedes. Si no, pues quedarán con los escogidos de nuestra edad que hayan partido. Pero el lugar allá es bueno, es hermoso, no hay problemas como los hay acá. Por lo tanto, el que quiera que Dios lo llame a descansar, lo puede hacer. Yo prefiero quedarme acá aunque haya problemas hasta que terminemos la obra correspondiente a este tiempo final. La palabra para cosechar está echada sobre la humanidad para recoger el fruto de este tiempo final. Así es que adelante llevando la palabra por todos los lugares, porque esa es la herramienta de cosecha para cosechar y colocar en la iglesia de Jesucristo todos los escogidos que faltan por ser colocados en la iglesia del Señor. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos continúe usando en su obra grandemente en este tiempo final, y nos use más grandemente de lo que nos ha usado en tiempos pasados, y que multiplique nuestras congregaciones y también multiplique el número de congregaciones en la Argentina y en todos los demás países. Y que Cristo envíe cada día más y más alimento espiritual para el alma de todos los escogidos de Dios. Y nos abra cada día más y más las escrituras correspondientes a este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego, Padre Celestial. Te ruego que obres en medio de tu iglesia y se complete pronto los escogidos, la iglesia de este tiempo final. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos, ministros, compañeros en la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Será hasta fines de año que estaré nuevamente con ustedes, y también Miguel esperamos esté también con nosotros en estos días, pues se encuentra en el África, donde están pidiendo el mensaje
y por consiguiente son casos como el varón macedonio que piden que vayan a donde ellos con el mensaje, y Miguel está allá. Estaba también Jan del Corto, el cual pues hoy probablemente ya se encuentre en Brasil, pero Miguel llega como dentro de 2 días probablemente, 2 días después de mañana. Vamos para Paraguay, todavía están en África, y Jan todavía está en África. Ya estaba pensando yo que iba para Brasil mañana, pero todavía nos faltan 2 o 3 días. Así es que Dios use grandemente a Miguel Bermúdez Marín allá en el África, use a Jan del Corto, y también use a Tirso, Ramiro Girón Vinson, que está también con ellos allá, y a todo otro ministro que esté allá con Miguel y con Jan del Corto y con Tirso, ayudándoles en esa labor entre los ministros del África. Que les use grandemente y les abra el entendimiento a todos los que estarán escuchando, para que así comprendan y reciban la palabra del Señor y la lleven a sus congregaciones. En el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo use grandemente a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, a Jan del Corto y a Tirso Ramiro Girón Tizón, en el nombre del Señor Jesucristo, y les guarde de todo peligro. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, ya los vamos a tener por ahí, por el Brasil, ya de nuevo a ellos, y con buenas noticias de todo lo que Dios ha hecho allá en el África. Bueno, vean, el mensaje está llegando por todos los lugares. Es que el mensaje de cada dispensación tiene un enfoque mundial, pero tiene que comenzar por algún lugar. Así es que es un mensaje para alumbrar el corazón y la mente de todo ser humano en el mundo entero, y llegará hasta el pueblo hebreo. El pueblo que han encontrado tan duro para recibir el Evangelio será el pueblo más tierno que recibirá el Evangelio cuando le llegue el momento. Así es que todo obra para bien. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Carlos, reverendo Carlos Cabeza, para continuar, y ya nos veremos en otra ocasión, Dios mediante. Que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención.